Hay una noche que quizás ya conoces. Son las 11:30, tal vez las 12, y sigues despierto o despierta mirando el techo, con el celular boca abajo sobre la mesa de noche porque ya no soportas ver una notificación más. El cuerpo está agotado, pero la mente sigue corriendo, dando vueltas alrededor de una reunión que fue hace 3 días, o de una que todavía no ha pasado, y que ya te está robando el sueño de hoy. Sientes ese peso en el pecho, esa opresión que no tiene nombre exacto pero que reconoces perfectamente, es el miedo a no ser suficiente. El miedo a que, después de tantos años de esfuerzo, de sacrificio, de llegar temprano y salir tarde, de aprender cosas nuevas cuando ya nadie te obligaba a hacerlo, todo eso pueda desmoronarse en un instante, por una decisión que no tomaste tú, por un cambio en la empresa, por alguien más joven que llegó con más energía, o simplemente, porque un día te miraron y pensaron que ya no encajas. Y quiero que sepas algo, antes de seguir. No estás exagerando. No estás siendo débil. No te estás inventando un problema. Esa ansiedad que sientes cuando piensas en tu trabajo, esa sensación de estar caminando sobre una cuerda floja mientras todos los demás parecen avanzar tranquilos por un puente firme, es real, y le pasa a muchísima más gente de la que te imaginas. Le pasa a la persona que dirige un equipo y que, en las noches, siente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Le pasa a quien lleva 20 años en la misma empresa y que, de un día para otro, empezó a sentirse como un extraño en su propio escritorio. Le pasa a quien cambió de trabajo después de los 40 y ahora se pregunta, cada mañana, si fue la peor decisión de su vida. Le pasa a quien nunca lo dice en voz alta, porque cree que debería tener esto resuelto a estas alturas, que la ansiedad es cosa de los más jóvenes, que a su edad ya debería sentirse seguro, firme. Y sin embargo, ahí está, cada mañana, ese nudo en el estómago antes de abrir el correo. Yo voy a hablarte hoy de una manera distinta de mirar todo esto. No te voy a decir que dejes de sentir lo que sientes, porque eso sería mentirte, y yo no estoy aquí para eso. Te voy a hablar de algo mucho más poderoso, de cómo esa misma ansiedad, esa energía que hoy te quita el sueño y te encoge el pecho, puede convertirse, en muy poco tiempo, en la fuerza más clara y más firme que hayas sentido en años. No te estoy prometiendo magia. Te estoy hablando de un proceso real, de una manera de pensar y de actuar que, cuando la aplicas con constancia durante apenas 48 horas, empieza a cambiar por completo la relación que tienes con tu trabajo, con tus jefes, con tus compañeros y sobre todo, contigo mismo, contigo misma. Porque aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente desde este primer minuto. La ansiedad laboral no nace del trabajo en sí, nace de la historia que te estás contando sobre el trabajo. Nace de las conclusiones que tu mente saca en silencio, sin pedirte permiso, cada vez que algo no sale exactamente como esperabas. Y si esa historia se puede escribir de una manera que te paraliza, también se puede reescribir de una manera que te impulsa. Eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos en los próximos minutos. Vamos a desarmar, pieza por pieza, esa ansiedad que hoy sientes como un enemigo invisible, y vamos a construir, con las mismas piezas, una mentalidad de calma, de claridad y de dominio propio que no depende de lo que pase en la oficina, sino de lo que decides que va a pasar dentro de ti. Quiero pedirte algo antes de que sigamos avanzando, algo pequeño pero que va a marcar una diferencia enorme en lo que viene. Ahí abajo, en la sección de comentarios, quiero que escribas una frase. No hace falta que sea larga ni elaborada. Simplemente escribe, hoy decido enfrentar mi ansiedad laboral con calma y claridad. Escríbela con tus propias palabras si lo prefieres, pero escríbela. Porque hay algo que sabemos desde hace mucho tiempo sobre la mente humana, cuando pones una intención por escrito, cuando la haces visible, cuando la compartes, esa intención deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en un compromiso, y un compromiso escrito pesa distinto que un pensamiento fugaz. Así que tómate 10 segundos, escribe esa frase, y luego sigamos, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en la que ves tu trabajo, tu carrera y, sobre todo, la forma en la que te ves a ti mismo, a ti misma dentro de esa carrera. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que la sientas de verdad, no que la respondas rápido para seguir con el video. ¿Qué pasaría si, dentro de 2 días, pudieras entrar a tu trabajo o sentarte frente a tu computador si trabajas desde casa y sintieras algo que hace mucho tiempo no sientes? ¿Calma? No euforia, no una falsa sensación de que todo es perfecto, sino esa calma profunda que viene de saber que, pase lo que pase, vas a estar bien. ¿Qué pasaría si esa opresión en el pecho, esa vocecita que te dice que no eres suficiente, esa necesidad de revisar el correo 40 veces al día por miedo a que algo se te haya pasado, simplemente empezara a aflojarse, a soltarse, a perder fuerza? Eso es exactamente lo que te voy a mostrar cómo construir, no en meses, no en años,
En 48 horas de aplicación consciente y disciplinada de lo que estás a punto de escuchar. Quédate hasta el final, porque cada bloque que viene se construye sobre el anterior, y al llegar al último minuto de este video, la persona que eras cuando empezaste a escucharlo ya no va a ser exactamente la misma persona que lo termina. Quiero llevarte por un momento a un lugar que tal vez conozcas mejor de lo que te gustaría. Imagina una persona, digamos que se llama Marta, aunque podría llamarse de cualquier otra forma, porque su historia es la historia de tantas personas que ya pasaron los 40 años y que un día se dieron cuenta de que el trabajo que antes les daba seguridad ahora les genera un temblor constante en las manos. Marta llevaba 18 años en la misma empresa, había visto entrar y salir a decenas de compañeros, había visto cambiar 3 veces de dueño la compañía, había sobrevivido a 2 reestructuraciones. Y sin embargo, cada lunes, antes de entrar a la oficina, se quedaba sentada en el auto durante varios minutos, respirando hondo, tratando de calmar algo que no lograba nombrar. No era un jefe cruel, no era un ambiente hostil, era simplemente una voz interna que le repetía, una y otra vez, que en cualquier momento alguien iba a descubrir que ella no era tan buena como todos creían. Que su experiencia no era suficiente, que su edad, en lugar de ser una ventaja, se había convertido en una amenaza silenciosa. ¿Te suena familiar esa voz? Porque quiero decirte algo que puede sonar extraño al principio, pero que vas a entender perfectamente en unos minutos. Esa voz no es tu enemiga. Esa voz es una versión mal entrenada de tu propia mente protectora. Es la misma parte de ti que, hace miles de años, en las generaciones que nos precedieron, servía para mantenernos alerta ante un peligro real, ante un depredador, ante una amenaza física concreta. El problema es que hoy esa misma alarma se activa frente a un correo con el asunto reunión urgente, frente a un silencio de tu jefe que dura un poco más de lo habitual, frente a la sola idea de estar en una sala llena de personas más jóvenes que hablan con una seguridad que tú sientes que ya perdiste. La alarma no distingue entre un tigre y un correo electrónico. Simplemente se activa, y una vez activada, secuestra tu capacidad de pensar con claridad. Aquí está la primera gran idea que quiero que guardes contigo, una frase que vamos a repetir a lo largo de este recorrido porque necesita quedar grabada en tu forma de pensar. La ansiedad no mide el tamaño del problema, mide el tamaño de la historia que te estás contando sobre el problema. Vuelve a leerla, o mejor, déjame decírtela de otra forma. Cuando sientes ansiedad frente a tu trabajo, no es porque la situación objetiva sea insoportable. Es porque, en algún momento, sin que nadie te lo enseñara de forma consciente, empezaste a interpretar cada señal ambigua como una señal de peligro. Un jefe que no responde rápido no significa, necesariamente, que estés a punto de perder tu puesto. Pero tu mente, entrenada durante años para anticipar el peor escenario, llena ese silencio con una historia catastrófica y luego reacciona como si esa historia fuera un hecho comprobado. Piensa en tu mente como si fuera un director de cine con muy poco presupuesto, obligado a llenar los espacios vacíos del guión con lo primero que encuentra. Cuando no tienes información suficiente sobre lo que está pasando, tu mente no se queda cómodamente en blanco esperando los datos correctos. No, tu mente, especialmente si ya viene entrenada en el miedo, corre a buscar la explicación más dramática posible y la instala ahí, como si fuera la verdad absoluta. Y una vez que esa historia está instalada, empieza a actuar como una profecía que se cumple a sí misma. Revisas el correo obsesivamente, hablas menos en las reuniones por miedo a decir algo incorrecto, evitas pedir ayuda porque sientes que pedir ayuda confirmaría tus peores sospechas sobre ti mismo, sobre ti misma. Y así, sin darte cuenta, terminas comportándote exactamente como alguien inseguro, no porque lo seas de verdad, sino porque tu mente construyó una historia que te empujó a actuar desde el miedo. La buena noticia, y quiero que la sientas como buena noticia de verdad, es que si la ansiedad se construye a partir de una historia, entonces la historia se puede reescribir. No se trata de mentirte a ti mismo, de ti misma, diciéndote que todo está perfecto cuando no lo está. Se trata de algo mucho más honesto y mucho más poderoso, separar los hechos de las interpretaciones. Un hecho es que tu jefe no ha respondido tu correo en 4 horas. Una interpretación es que eso significa que estás a punto de ser despedido. Un hecho es que en la última reunión hablaste menos que los demás. Una interpretación es que eso demuestra que ya no tienes nada valioso que aportar. ¿Ves la diferencia? El hecho es neutro. La interpretación es la que carga toda la emoción, y la mayoría de las veces, esa interpretación ni siquiera es tuya en el sentido profundo, sino un hábito mental que aprendiste a fuerza de repetición, muchas veces desde momentos de tu vida que ni siquiera recuerdas con claridad. Quiero que hagas un pequeño ejercicio mental conmigo, ahora mismo, mientras sigues escuchando. Piensa en la última vez que sentiste esa ansiedad intensa relacionada con tu trabajo. Tal vez fue esta misma semana.
Ahora, en tu mente, sepáralo en dos columnas invisibles. En una columna, escribe solamente lo que pasó, los hechos puros, sin adjetivos, sin juicios, como si estuvieras narrando una escena a alguien que no conoce el contexto. En la otra columna, escribe lo que tú interpretaste que esos hechos significaban sobre tu futuro, sobre tu valor, sobre tu capacidad. Casi siempre vas a descubrir algo revelador. Los hechos son mucho más pequeños y mucho más manejables de lo que la interpretación te hizo sentir. Y ese descubrimiento por sí solo ya empieza a bajar la intensidad de la ansiedad, porque le está quitando combustible a la historia que la alimentaba. Marta, la persona de la que te hablé hace un momento, hizo exactamente este ejercicio un día, casi por casualidad, después de una conversación con una amiga que le hizo una pregunta muy simple. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, sin que le agregues nada? Y cuando Marta trató de responder solamente con los hechos, se dio cuenta de que la situación real era mucho menos amenazante que la historia que llevaba semanas repitiéndose en su cabeza. Su jefe simplemente estaba ocupado con un proyecto distinto. No había ninguna señal real de que su puesto estuviera en riesgo. Todo lo demás, el miedo, la sensación de estar a punto de ser reemplazada, la vergüenza anticipada, era una construcción de su propia mente, alimentada por el cansancio, por la falta de sueño, y por años de haber aprendido a esperar siempre lo peor como forma de protegerse de la decepción. Quiero hablarte ahora de algo que casi nadie menciona cuando se habla de ansiedad laboral después de los 40 o los 50 años, y es el peso silencioso de la comparación con uno mismo del pasado. Cuando eras más joven, probablemente sentías que el tiempo jugaba a tu favor. Tenías toda una carrera por delante, margen para equivocarte, margen para aprender de nuevo, margen para reinventarte si algo no funcionaba. Pero en algún momento, sin que nadie te avisara con claridad, empezaste a sentir que ese margen se estaba reduciendo. Empezaste a mirar a tu alrededor y a notar que las personas que ocupan los puestos de mayor visibilidad, los que salen en las presentaciones importantes, los que lideran los proyectos más comentados, suelen ser cada vez más jóvenes. Y esa observación, que en sí misma es solamente un dato, tu mente la convirtió en una sentencia. Mi tiempo ya pasó, ya no soy relevante. Estoy compitiendo contra una desventaja que no puedo revertir. Quiero decirte algo con toda la claridad que pueda encontrar. Esa sentencia es falsa, y no te lo digo como un consuelo vacío, te lo digo porque es verificable en la realidad, una y otra vez, en la vida de miles de personas. La experiencia que has acumulado durante 20, 25, 30 años de trabajo no es un lastre, es un activo que ninguna persona de 25 años puede replicar de la noche a la mañana, sin importar cuánta energía o cuánta tecnología manejen. Tú has vivido crisis económicas y has salido de ellas. Has visto proyectos fracasar y has aprendido exactamente por qué fracasaron. Has desarrollado algo que no se enseña en ningún curso rápido, el criterio. Ese criterio silencioso que te permite saber, casi por instinto, cuando una decisión va a traer problemas antes de que los problemas aparezcan, es el resultado directo de todos esos años que hoy tu ansiedad te está pidiendo que veas como una carga. Piensa en un árbol grande y viejo, de esos que has visto en algún parque o en el campo, con raíces que se hunden profundamente en la tierra y que sostienen su estructura incluso en medio de las tormentas más fuertes. Un árbol joven, recién plantado, puede tener hojas más brillantes y un crecimiento más veloz, pero cualquier viento fuerte puede doblarlo o incluso arrancarlo de raíz. El árbol viejo, en cambio, se mueve con el viento, cruje, se inclina, pero rara vez cae, porque sus raíces llevan años entretejiéndose bajo la superficie, invisibles, para quien solo mira hacia arriba. Tú eres ese árbol de raíces profundas. Puede que hoy sientas el viento con más fuerza que antes, pero tus raíces, construidas durante décadas de experiencia, disciplina y aprendizaje, siguen ahí, sosteniéndote, aunque la ansiedad te haga sentir como si estuvieras a punto de caer. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico, porque toda esta reflexión no serviría de mucho si no la convertimos en una herramienta que puedas usar hoy mismo, en este mismo momento, la próxima vez que sientas que la ansiedad empieza a apretar. Se llama la técnica del hecho verificable, y funciona así. Cada vez que sientas ese pico de ansiedad relacionado con tu trabajo, detente un momento, aunque sea solo 30 segundos, y hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo único que sé con certeza absoluta en este momento, sin ninguna suposición? No lo que temes que pueda pasar. No lo que imaginas que otros están pensando de ti. Solamente lo que sabes con certeza, como si tuvieras que jurarlo frente a un juez. La mayoría de las veces cuando haces este ejercicio con honestidad, vas a descubrir que lo que sabes con certeza es mucho menos amenazante que lo que estabas sintiendo un momento antes.
Y esa simple pausa, ese simple acto de separar la certeza de la suposición, empieza a desactivar la alarma que se había disparado sin necesidad real. Quiero que practiques esto durante las próximas 48 horas, cada vez que sientas esa opresión conocida en el pecho. No te pido que dejes de sentir ansiedad de un día para otro, eso sería una promesa vacía. Te pido que, cada vez que la sientas, hagas esta pausa consciente y te preguntes qué es lo que realmente sabes con certeza. Vas a notar algo interesante: la ansiedad pierde fuerza cuando deja de alimentarse de suposiciones y se enfrenta, cara a cara, con los hechos reales, que casi siempre son mucho más manejables de lo que la mente asustada te había hecho creer. Déjame preguntarte algo, con toda sinceridad. ¿Cuántas veces, en el último mes, has sentido que tu mente te está jugando en contra en lugar de trabajar a tu favor? Si la respuesta es muchas veces, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, y que lo que sientes tiene una explicación clara y sobre todo tiene una salida clara. La respuesta que quiero darte es esta: tu mente no está en tu contra, está mal calibrada, como un instrumento que se desajustó después de años de uso sin mantenimiento. Y un instrumento desajustado no se destruye, se recalibra. Eso es exactamente lo que estamos haciendo juntos en este momento, paso a paso, idea por idea. Cada vez que aplicas la técnica del hecho verificable, cada vez que separas los hechos de las interpretaciones, estás recalibrando ese instrumento que es tu mente, y con cada repetición, el proceso se vuelve más natural, más automático, más tuyo. Antes de seguir avanzando hacia la siguiente parte de este recorrido, quiero pedirte algo que te va a costar muy poco esfuerzo, pero que va a significar mucho para que este contenido pueda llegar a más personas que, como tú, están cargando esta misma ansiedad en silencio. Si sientes que lo que has escuchado hasta ahora te ha movido algo por dentro, dale like a este video. Ese gesto tan pequeño ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que hoy, quizás en este mismo instante, está sentado en su auto antes de entrar a trabajar, respirando hondo, intentando calmar lo mismo que tú estás aprendiendo a calmar. Y si puedes, suscríbete al canal, porque lo que viene después de este video va a seguir profundizando en estas mismas herramientas, y quiero que estés aquí cuando publiquemos la siguiente parte de este camino. No te pido esto por vanidad, te lo pido porque cada persona que se suscribe y comparte se convierte, sin saberlo, en parte de una cadena que ayuda a que menos personas se sientan solas frente a esta ansiedad silenciosa que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta. Ahora quiero llevarte a un terreno un poco distinto, porque hasta este momento hemos hablado principalmente de cómo interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor, pero hay otra fuente de ansiedad igual de poderosa, y es la que viene de adentro, de la manera en la que te hablas a ti mismo, a ti misma, cuando nadie más está escuchando. Quiero que hagas memoria por un momento. Piensa en cómo te hablas cuando cometes un error en el trabajo. Piensa en las palabras exactas que usas, en tu mente, cuando entregas algo que no salió como esperabas, o cuando alguien te corrige delante de otras personas. ¿Te hablas con la misma paciencia con la que le hablarías a un compañero al que aprecias, o te hablas con una dureza que jamás usarías con nadie más que contigo mismo, contigo misma? Esto es algo que he observado una y otra vez, en distintas historias, en distintas edades, en distintos oficios. La mayoría de las personas que cargan una ansiedad laboral profunda tienen, dentro de su cabeza, una voz crítica que ha estado activa durante años, a veces durante décadas, y que se ha vuelto tan familiar que ya ni siquiera la reconocen como una voz separada, la confunden con la verdad. Cuando esa voz dice: otra vez lo arruinaste, siempre haces lo mismo, nunca vas a estar a la altura, la persona no la escucha como una opinión más, la escucha como un hecho innegable, como si fuera el veredicto final de un juez imparcial. Y ese es, quizás, uno de los mecanismos más silenciosos y más dañinos que sostienen la ansiedad a lo largo del tiempo. Quiero proponerte una imagen que te va a ayudar a cambiar tu relación con esa voz para siempre. Imagina que esa voz crítica no es tuya, en el sentido de que no representa tu esencia ni tu verdad más profunda, sino que es como un empleado antiguo, contratado hace muchísimos años, en una etapa de tu vida en la que quizás sí necesitabas algo de presión externa para esforzarte, para cumplir, para no relajarte demasiado. Ese empleado hizo su trabajo, a su manera, durante mucho tiempo. Pero los años pasaron, tú creciste, tu experiencia se multiplicó, tu criterio se afinó, y ese empleado sigue usando exactamente las mismas frases duras de hace 20 años, como si nada hubiera cambiado, como si tú siguieras siendo esa persona insegura que apenas empezaba su carrera. Ese empleado ya no está actualizado, ya no conoce a la persona que eres hoy. Y sin embargo sigue teniendo un micrófono abierto dentro de tu cabeza, 24 horas al día.
La buena noticia es que tú eres quien decide, en definitiva, cuánto poder le sigues dando a ese micrófono. No se trata de despedir a ese empleado de un día para otro, porque los hábitos mentales no funcionan así, no desaparecen con una orden. Se trata de empezar a responderle, de darle una nueva voz que compita con la antigua, hasta que, poco a poco, esa nueva voz se vuelva más fuerte, más presente, más creíble. Aquí quiero darte una frase ancla, una de esas frases que vamos a repetir varias veces a lo largo de este recorrido, para que se vaya grabando en tu mente como una nueva costumbre. La frase es esta: puedo cometer errores y seguir siendo una persona valiosa y capaz. Léela de nuevo, despacio, y trata de sentirla, no solo de escucharla. Puedo cometer errores y seguir siendo una persona valiosa y capaz. Esta frase no niega el error, no te pide que finjas que todo salió perfecto cuando no fue así. Simplemente separa el error de tu valor como persona, algo que la voz crítica antigua nunca supo hacer, porque para ella, cada error era una prueba definitiva de tu insuficiencia. Quiero contarte, de manera breve, la historia de alguien a quien llamaremos Ricardo, un hombre que después de los 50 años tuvo que aprender a usar herramientas digitales completamente nuevas en su trabajo, en un ambiente rodeado de compañeros mucho más jóvenes que parecían moverse con esas herramientas como si hubieran nacido con ellas en las manos. Cada vez que Ricardo cometía un error frente a sus compañeros, esa voz interna se activaba con una fuerza brutal. Ya lo sabía, no perteneces aquí, estás demasiado viejo para esto. Y esa voz lo llevaba a evitar preguntar, a evitar pedir ayuda, a quedarse callado en lugar de admitir que no entendía algo, lo cual, paradójicamente, hacía que cometiera más errores, no menos, porque el miedo a preguntar le impedía aprender con la velocidad que necesitaba. Fue solo cuando empezó a practicar conscientemente esa frase ancla, cada vez que la voz crítica aparecía, que algo empezó a cambiar, no de un día para otro, pero sí de manera constante. Empezó a preguntar sin vergüenza. Empezó a decir en voz alta: no entiendo esto, ¿me lo explicas de nuevo?, algo que antes le parecía imposible. Y descubrió que sus compañeros más jóvenes, lejos de juzgarlo, respetaban profundamente esa honestidad, porque muy pocas personas se atreven a mostrarse vulnerables sin vergüenza, y esa vulnerabilidad, paradójicamente, se convirtió en una de sus mayores fortalezas dentro del equipo. Quiero profundizar un poco más en esta idea de la voz interna, porque hay un aspecto que casi nunca se menciona y que es fundamental para entender por qué la ansiedad laboral se vuelve tan persistente en la edad adulta. Cuando somos jóvenes, cometer un error se siente como parte natural del aprendizaje, porque todavía no hemos acumulado suficiente historia como para sentir que ese error confirma un patrón. Pero cuando llevamos años, décadas incluso, trabajando, cada error nuevo parece sumarse a una lista invisible de fracasos anteriores, como si tu mente llevara una contabilidad silenciosa de cada vez que sentiste que no diste la talla. Y esa contabilidad, cargada durante tantos años, hace que un solo error reciente se sienta como el peso de todos los errores anteriores juntos, aunque en realidad sean situaciones completamente distintas, en momentos completamente distintos, con aprendizajes completamente distintos detrás. Aquí quiero introducir una segunda frase ancla que va a trabajar de la mano con la primera. La frase es esta: cada situación de hoy es nueva y merece ser juzgada por sí misma. Repítela conmigo, aunque sea en silencio. Cada situación de hoy es nueva y merece ser juzgada por sí misma. Esta frase te ayuda a cortar el hilo invisible que conecta cada error presente con toda la historia de errores pasados que tu mente ha ido acumulando. No estás reviviendo tu peor momento de hace 10 años. Estás viviendo un momento nuevo, con información nueva, con habilidades nuevas, con una versión de ti que has seguido aprendiendo desde entonces, incluso si no siempre lo sientes así. Quiero darte una visualización que puedes usar cada vez que sientas que el peso de los errores pasados se está mezclando con la situación presente. Imagina que cada error o cada momento difícil de tu carrera es como una piedra que en algún momento cargaste en una mochila. Durante años, sin darte cuenta, fuiste guardando esas piedras en esa mochila, una por una, sin nunca soltarlas, porque nadie te enseñó que podías hacerlo. Y hoy, cuando enfrentas una situación nueva, no la enfrentas con las manos libres, la enfrentas cargando toda esa mochila llena de piedras viejas sobre la espalda, lo cual hace que cualquier desafío nuevo se sienta mucho más pesado de lo que realmente es. La práctica que quiero proponerte es esta. Cada vez que sientas ese peso adicional, imagina que te detienes, abres esa mochila imaginaria y sacas, una por una, las piedras que no pertenecen a este momento presente. No las tiras con violencia, no las niegas, simplemente las dejas a un lado, reconociendo que fueron parte de tu camino, pero que no tienen por qué seguir pesando sobre la situación de hoy. Hay algo más que quiero compartir contigo en este bloque,
Y tiene que ver con un hábito muy simple pero increíblemente poderoso, que puedes empezar a practicar desde hoy mismo, incluso antes de terminar de escuchar este video. Se llama el registro de logros silenciosos. La ansiedad laboral, especialmente la que se acumula con los años, tiene una característica curiosa. Te hace recordar con lujo de detalle cada error, cada crítica, cada momento incómodo, pero te hace olvidar con una facilidad sorprendente cada logro, cada elogio recibido, cada problema que resolviste con éxito. Es como si tu mente tuviera una cámara que solo graba los momentos negativos y borra automáticamente los positivos. El registro de logros silenciosos consiste en tomar un pequeño cuaderno o simplemente una nota en tu teléfono y anotar, todas las noches, antes de dormir, una sola cosa que hiciste bien ese día en tu trabajo, por pequeña que parezca. No tiene que ser un logro enorme. Puede ser tan simple como, hoy resolví un problema técnico sin pedir ayuda, o hoy escuché con paciencia a un compañero que estaba estresado, o hoy terminé una tarea que llevaba días postergando. La clave no está en la magnitud del logro, está en la repetición constante del acto de reconocerlo. Con el paso de los días, algo empieza a cambiar dentro de ti cuando practicas este hábito con constancia. Tu mente empieza a desarrollar un nuevo reflejo. En lugar de buscar automáticamente lo que salió mal, empieza a buscar casi sin que se lo pidas lo que salió bien. No porque te estés mintiendo sobre las dificultades reales de tu trabajo, sino porque estás entrenando a tu mente para que tenga una visión más completa y más justa de tu propio desempeño, en lugar de una visión distorsionada que solo registra los tropiezos. Quiero que empieces esta práctica hoy mismo, esta misma noche, antes de dormir. Anota una sola cosa que hiciste bien hoy en tu trabajo. Solo una. Y mañana, otra. Y así, día tras día, durante las próximas 48 horas que te propuse al inicio de este recorrido, y si te sirve, mucho más allá de esas 48 horas. Quiero hacerte una pregunta distinta esta vez, una pregunta que quizás nadie te ha hecho en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste, en voz alta o incluso solo en tu mente, algo que hiciste bien en tu trabajo, sin restarle importancia inmediatamente después? Si te cuesta recordarlo, no es porque no tengas logros que reconocer, es porque durante años entrenaste a tu mente para minimizarlos automáticamente, casi como un reflejo. Y quiero decirte, con toda la firmeza que pueda transmitirte a través de estas palabras, que esa costumbre puede cambiar, y va a empezar a cambiar desde esta misma noche, con ese pequeño registro que te propuse hace un momento. No subestimes el poder de una práctica pequeña repetida con constancia. Los cambios profundos y duraderos casi nunca vienen de gestos enormes y espectaculares, vienen de pequeños actos repetidos con disciplina, día tras día, hasta que se convierten en una nueva forma de ser. Si este video te está acompañando en un momento en el que realmente lo necesitas, quiero pedirte que dejes un comentario contándome, con toda la honestidad que te sea posible, ¿cuál es la situación laboral concreta que más ansiedad te genera en este momento de tu vida? No tienes que dar detalles que te incomoden, solo compártelo si sientes que te hace bien nombrarlo. A veces, el simple hecho de escribirlo, de ponerlo en palabras y compartirlo con una comunidad de personas que están pasando por procesos similares, alivia una parte de esa carga que llevas cargando en silencio. Y si conoces a alguien, un amigo, una hermana, un excompañero de trabajo, que está pasando por algo parecido a lo que describimos hasta ahora, comparte este video con esa persona. A veces el gesto más generoso que podemos ofrecerle a alguien que amamos no es un consejo, sino simplemente hacerle saber que no está sola, que no está solo, enfrentando esto. Ahora quiero llevarte hacia otro territorio que está profundamente conectado con la ansiedad laboral, aunque muchas veces no lo relacionamos de manera directa, y es la sensación de pérdida de control. Piensa en cuántas decisiones que afectan directamente tu trabajo no dependen de ti. La estructura de la empresa, las decisiones de la gerencia, los cambios en el mercado, la llegada de nuevas tecnologías, incluso el estado de ánimo de tu jefe en un día determinado. Todo eso está, en gran medida, fuera de tu control directo. Y cuando una parte importante de tu vida parece depender de factores que no puedes controlar, la mente humana reacciona de una manera muy particular. Intenta compensar esa falta de control aumentando la vigilancia, la preocupación, el análisis constante de cada detalle, como si pensar más pudiera, de alguna manera mágica, devolverte el control que sientes que perdiste. El problema es que esta estrategia, aunque parezca lógica en el momento, termina siendo profundamente agotadora y, peor aún, ineficaz. Pensar constantemente en un problema que no puedes controlar no te da más control sobre él, solamente te quita energía, sueño y claridad mental para las cosas que sí puedes controlar.
Es como intentar apagar un incendio soplando aire, agitando los brazos con desesperación, en lugar de usar el agua que realmente tienes disponible a tu alcance. La energía se gasta, pero el fuego sigue ardiendo exactamente igual, porque estás usando la herramienta equivocada para el problema equivocado. Aquí es donde quiero introducirte a lo que yo llamo el círculo de la influencia real. El círculo grande representa todo lo que te preocupa relacionado con tu trabajo, la estabilidad de la empresa, las decisiones de tus superiores, la opinión que otros tienen de ti, el futuro del mercado laboral en tu sector, la posibilidad de cambios tecnológicos que puedan afectar tu puesto. El círculo pequeño, dentro del grande, representa todo aquello sobre lo que realmente tienes influencia directa, la calidad de tu trabajo diario, tu actitud frente a los desafíos, la forma en la que te comunicas con tus compañeros, tu disposición para aprender cosas nuevas, tu manera de cuidar tu propio descanso y tu propia energía. La ansiedad crece exactamente en la proporción en la que enfocas tu atención en el círculo grande, en lugar de enfocarla en el círculo pequeño. Y la calma, la verdadera calma, no la que finge que todo está bien, sino la que viene de un lugar sólido, crece exactamente en la proporción en la que decides, de manera consciente y deliberada, invertir tu energía mental en el círculo pequeño, en lo que realmente depende de ti. Quiero proponerte un ejercicio muy concreto que puedes hacer hoy mismo, y que te va a llevar apenas unos minutos, pero que puede cambiar de manera significativa la forma en la que enfrentas tu jornada laboral desde mañana. Toma una hoja de papel, o abre una nota en tu teléfono, y divide el espacio en dos columnas. En la columna de la izquierda, escribe todas las preocupaciones laborales que has tenido en los últimos días. No te censures, escribe todo lo que venga a tu mente. Luego, en la columna de la derecha, junto a cada preocupación, escribe honestamente si esa situación está dentro de tu círculo de influencia real o fuera de él. Cuando termines, vas a notar algo revelador. La gran mayoría de tus preocupaciones probablemente caen fuera de tu control directo, y sin embargo, están consumiendo la mayor parte de tu energía mental. A partir de este momento, cada vez que sientas que tu mente empieza a girar alrededor de una de esas preocupaciones que están fuera de tu círculo de influencia, quiero que practiques una frase muy simple, casi como un mantra: esto no depende de mí, y voy a dirigir mi energía hacia lo que sí depende. No se trata de dejar de importarte lo que pasa, se trata de dejar de gastar tu energía finita en batallas que no puedes ganar desde el lugar equivocado. Quiero contarte ahora la historia de un hombre al que llamaremos Fernando, que trabajaba en el área comercial de una empresa mediana y que durante años vivió obsesionado con las decisiones de la dirección general, decisiones que nunca estaban en sus manos, pero que él sentía la necesidad de anticipar, de analizar, de preocuparse por ellas como si fueran suyas. Cada rumor de reestructuración lo mantenía despierto durante noches enteras. Cada cambio en la estrategia de la empresa le generaba un temor profundo sobre su propio futuro, aunque nunca hubiera ninguna señal directa de que su puesto estuviera en riesgo. Fernando gastaba tanta energía mental preocupándose por decisiones ajenas que, paradójicamente, empezó a descuidar las áreas donde sí tenía control real, la calidad de sus propias presentaciones, el seguimiento con sus clientes, su propia actualización profesional. Estaba tan enfocado en el círculo grande, en lo que no podía controlar, que había abandonado casi por completo el círculo pequeño, el único lugar donde realmente podía generar un cambio real en su situación. El punto de inflexión para Fernando llegó el día en que un mentor, alguien mayor que él, con mucha más experiencia, le hizo una pregunta que lo dejó pensando durante semanas. ¿Cuánto tiempo de tu semana dedicas a preocuparte por decisiones que no puedes controlar comparado con el tiempo que dedicas a mejorar lo que sí puedes controlar? Fernando, con honestidad, tuvo que admitir que la balanza estaba completamente desequilibrada. A partir de ese momento, empezó a practicar, de manera consciente, el ejercicio de las dos columnas que te compartí hace un momento. Cada vez que una preocupación laboral aparecía en su mente, se preguntaba si pertenecía al círculo grande o al círculo pequeño, y redirigía su energía en consecuencia. Con el tiempo, no solo disminuyó su ansiedad de manera notable, sino que su desempeño real mejoró, porque toda esa energía que antes se perdía en preocupaciones improductivas ahora se estaba invirtiendo en acciones concretas que sí generaban resultados visibles. Aquí quiero conectar esta idea con una metáfora que va a acompañarnos durante el resto de este recorrido. Imagina que tu energía mental y emocional es como el agua de un río. Esa agua, si la dejas correr libremente sin ningún cauce definido, se dispersa en 1000 direcciones, forma pequeños charcos que se estancan y pierde toda su fuerza.
Pero si esa misma agua se canaliza a través de un cauce firme, de una dirección clara, se convierte en una corriente poderosa capaz de mover una rueda, de generar energía, de transformar todo lo que encuentra a su paso. El círculo de influencia real es exactamente ese cauce. Cuando dejas que tu energía se disperse en preocupaciones sobre lo que no controlas, esa energía se estanca, forma ansiedad, forma insomnio, forma tensión muscular constante. Pero cuando decides canalizar esa misma energía hacia lo que sí puedes controlar, esa energía se transforma en algo completamente distinto, se transforma en acción, en claridad, en resultados concretos que, con el tiempo, terminan por generar la estabilidad y la confianza que la preocupación jamás pudo darte. Quiero hablarte ahora de un aspecto que casi nunca se menciona cuando hablamos de ansiedad laboral, y es el papel que juega el cuerpo en todo este proceso. Hasta ahora hemos hablado principalmente de la mente, de las historias que nos contamos, de las voces internas, de dónde ponemos nuestra energía mental. Pero la ansiedad no vive solamente en los pensamientos, vive también en el cuerpo, de una manera muy física y muy concreta. Esa opresión en el pecho que mencioné al inicio de este recorrido, esa tensión en los hombros que quizás sientes ahora mismo mientras me escuchas, esa mandíbula apretada sin que te des cuenta, son manifestaciones físicas reales de un sistema nervioso que ha estado en modo de alerta durante demasiado tiempo. Cuando tu cuerpo percibe una amenaza, ya sea real o imaginada, activa lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se vuelve más superficial y más rápida, y la sangre se redirige hacia los músculos grandes, preparándote para correr o para pelear. Este mecanismo fue extraordinariamente útil para nuestros antepasados cuando se enfrentaban a un peligro físico real, pero hoy, cuando la amenaza es un correo electrónico o una reunión incómoda, ese mismo mecanismo se activa igual, aunque no haya ningún lugar físico hacia donde correr ni ningún peligro real contra el cual pelear. La energía se queda atrapada en el cuerpo, sin poder liberarse a través de la acción física para la que fue diseñada, y esa energía atrapada es, en gran parte, lo que sentimos como ansiedad crónica. Quiero darte una herramienta muy sencilla, pero respaldada por años de observación en personas que han logrado transformar su relación con la ansiedad, y es el trabajo consciente con la respiración. No te voy a pedir que hagas nada complicado ni que dediques horas a esto. Te voy a proponer una técnica que puedes practicar en apenas 2 minutos, incluso sentado en tu escritorio, incluso en medio de una jornada laboral intensa, sin que nadie a tu alrededor lo note. Se llama la respiración de 4 tiempos. Inhala contando lentamente hasta 4, sostén el aire contando hasta 4, exhala contando lentamente hasta 4 y sostén nuevamente el pulmón vacío contando hasta 4 antes de volver a inhalar. Repite este ciclo entre 4 y 6 veces. Lo que sucede en tu cuerpo cuando practicas esta respiración de manera consciente es fascinante. Le estás enviando a tu sistema nervioso una señal clara y directa de que no hay ningún peligro inmediato, porque el cuerpo asocia la respiración lenta y controlada con los momentos de seguridad, nunca con los momentos de amenaza real. Es prácticamente imposible que tu cuerpo mantenga un estado de alarma intensa mientras respira de esta manera pausada y deliberada. Quiero que pienses en esta respiración como si fuera un interruptor físico que tienes siempre disponible, en cualquier momento, sin necesidad de ningún equipo especial, sin necesidad de estar en un lugar particular. Cuando sientas que la ansiedad empieza a subir, antes de responder un correo difícil, antes de entrar a una reunión que te genera tensión, antes de tener una conversación incómoda con un compañero o con un jefe, detente por un momento y practica esta respiración de 4 tiempos. No va a eliminar por completo la ansiedad de un solo uso, pero va a bajar su intensidad lo suficiente como para que puedas pensar con más claridad, para que puedas responder desde un lugar más calmado en lugar de reaccionar desde el pánico. Y cada vez que la practiques, estás entrenando a tu sistema nervioso para volver más rápido a un estado de calma, de la misma manera en que un músculo se fortalece con la repetición constante. Déjame preguntarte algo que quiero que respondas con honestidad, aunque sea solo para ti mismo, para ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste de manera consciente sin que nadie te lo pidiera, simplemente porque sentiste que tu cuerpo lo necesitaba? Si te cuesta recordarlo, no te preocupes, es completamente normal. Vivimos gran parte de nuestras vidas respirando en piloto automático, sin prestarle ninguna atención a este proceso que, sin embargo, es una de las herramientas más poderosas y más accesibles que tenemos para regular nuestro estado emocional. La respuesta a la ansiedad no siempre está en pensar más. A veces está en respirar mejor, en darle a tu cuerpo la señal de calma que necesita para que tu mente también pueda calmarse. Si sientes que esta herramienta de la respiración puede ayudarte,
o si ya la conocías pero nunca la habías practicado con esta intención específica, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cuántas personas, como tú, van a comenzar a practicarla desde hoy mismo. Y si este video te está resultando útil hasta este punto, te pido nuevamente que le des like, porque cada interacción ayuda a que el algoritmo de la plataforma entienda que este contenido merece llegar a más personas que están buscando, en silencio, exactamente esto que estamos construyendo juntos. Quiero hablarte ahora de un tema que toca una fibra muy sensible en quienes llevan varios años, incluso décadas, trabajando en un mismo sector o en una misma empresa, la relación con el cambio y con la tecnología. Es muy probable que, en algún momento reciente, hayas sentido esa sensación incómoda de estar rodeada de herramientas nuevas, de plataformas nuevas, de formas de trabajar que parecen cambiar cada pocos meses, mientras una parte de ti siente que apenas terminó de acostumbrarse a la anterior. Y junto a esa sensación, aparece casi siempre una comparación silenciosa con las personas más jóvenes de tu equipo, que parecen adaptarse a cada cambio con una naturalidad que a ti te cuesta más trabajo alcanzar. Quiero decirte algo que quizás no esperabas escuchar. Esa dificultad para adaptarte con la misma velocidad no es un defecto tuyo, es simplemente una diferencia de origen. Las personas más jóvenes crecieron rodeadas de cambio tecnológico constante desde la infancia, así que para ellas, adaptarse a una nueva herramienta es simplemente una extensión de algo que ya vienen haciendo desde niños. Tú, en cambio, aprendiste a moverte en un mundo que cambiaba con otro ritmo, y tuviste que desarrollar otras habilidades, igual de valiosas, aunque menos visibles: la paciencia para resolver problemas complejos sin depender de una búsqueda inmediata en Internet, la capacidad de construir relaciones de confianza a lo largo del tiempo, el criterio para distinguir entre una moda pasajera y un cambio que realmente vale la pena adoptar. Ninguna de estas dos formas de aprender es superior a la otra, son simplemente distintas, y ambas tienen un lugar valioso dentro de cualquier equipo de trabajo que funcione bien. El problema no es la velocidad con la que aprendes cosas nuevas. El problema es la historia que te cuentas sobre lo que esa velocidad significa. Si interpretas que tardar un poco más en dominar una nueva herramienta significa que ya no perteneces, que tu momento pasó, que estás quedando obsoleto u obsoleta, esa interpretación va a generar una ansiedad enorme cada vez que aparezca algo nuevo que aprender. Pero si interpretas, de manera honesta y realista, que simplemente necesitas un poco más de práctica deliberada para llegar al mismo nivel de dominio, sin que eso diga absolutamente nada sobre tu valor ni sobre tu inteligencia, esa misma situación deja de ser una amenaza y se convierte en un desafío manejable, uno más entre tantos que ya has superado a lo largo de tu vida. Quiero proponerte un sistema muy concreto para enfrentar cualquier herramienta o proceso nuevo que te genere ansiedad en el trabajo, un sistema que puedes aplicar desde hoy mismo. Lo llamo el método de los 3 pasos pequeños. El primer paso consiste en dedicar 15 minutos, no más, a explorar la nueva herramienta sin ninguna presión de dominarla por completo, solamente con la intención de familiarizarte con su apariencia general, sin exigirte resultados inmediatos. El segundo paso consiste en identificar una sola función básica de esa herramienta, la más esencial para tu trabajo diario, y practicarla de manera repetida, aunque sea de forma lenta y torpe al principio, hasta sentir que empiezas a dominarla con algo más de soltura. El tercer paso consiste en pedir ayuda a una sola persona, de manera específica y puntual, para resolver una duda concreta, en lugar de intentar resolverlo todo en soledad por miedo a parecer inexperto o inexperta. Estos 3 pasos pequeños, repetidos de manera constante, generan un avance mucho más sólido y mucho más duradero que la presión de intentar dominarlo todo de golpe, presión que casi siempre termina generando más ansiedad y menos aprendizaje real. Quiero compartirte una imagen mental que puede ayudarte cada vez que sientas esa comparación incómoda con compañeros más jóvenes que parecen moverse con mayor soltura. Piensa en 2 personas subiendo una misma montaña por caminos distintos. Una persona sube por un sendero que ya conoce desde hace años, con curvas familiares y terreno predecible. La otra persona sube por un sendero completamente nuevo, que está descubriendo paso a paso, con la ventaja de tener piernas más jóvenes, pero también con la desventaja de no conocer todavía los atajos, los peligros escondidos, las señales de advertencia que solo se aprenden con el tiempo. Ninguna de las 2 formas de subir es más válida que la otra, ambas llegan eventualmente a la cima, cada una aportando algo distinto al recorrido. Tú no estás perdiendo la carrera por subir con una experiencia distinta a la de quienes te rodean. Estás subiendo la misma montaña, con herramientas diferentes, construidas a lo largo de un camino que solo tú has recorrido de esa manera exacta.
Quiero hablarte ahora de la confianza, pero no de la confianza como una sensación abstracta que aparece o desaparece según el humor del día, sino de la confianza como una habilidad concreta, construible, entrenable, de la misma manera en que se entrena cualquier otra capacidad. Muchas personas creen que la confianza es algo que unos pocos tienen de nacimiento y otros simplemente no, como si fuera un talento repartido de manera desigual. Pero la confianza real, la que sostiene a una persona incluso en los momentos difíciles, no nace de sentirse segura todo el tiempo, nace de la evidencia acumulada de que uno es capaz de resolver problemas, de adaptarse, de salir adelante incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. Aquí quiero introducir una tercera frase ancla, que se conecta directamente con esta idea. La frase es: he resuelto problemas difíciles antes, y tengo la capacidad de resolver este también. Quiero que la repitas, no como una afirmación vacía dicha sin sentir nada, sino trayendo a tu mente, mientras la dices, un ejemplo concreto y real de un problema difícil que efectivamente resolviste en el pasado. Piensa en algún momento de tu carrera, de tu vida laboral, en el que enfrentaste una dificultad que en su momento parecía enorme y que sin embargo lograste superar, aunque el proceso haya sido incómodo, aunque haya tomado tiempo, aunque no hayas salido de esa situación sintiéndote como un héroe de película, sino simplemente como alguien que hizo lo que tenía que hacer, un día después de otro, hasta que la situación se resolvió. Esa evidencia, esos ejemplos concretos de dificultades ya superadas, son el material real con el que se construye la confianza genuina. No se construye repitiendo frases vacías sin ningún sustento detrás. Se construye recordando, de manera activa y consciente, todas las veces en las que ya demostraste, con hechos concretos, que tienes la capacidad de enfrentar lo difícil y salir adelante. Por eso quiero pedirte un ejercicio adicional, que complementa el registro de logros silenciosos que ya te propuse antes. Toma un momento, ahora mismo, o en cuanto termines de escuchar este video, y haz una lista de al menos 5 situaciones difíciles de tu vida laboral que lograste superar en el pasado. No importa si fueron hace 20 años o hace 2 semanas. Escríbelas con detalle, recordando qué hiciste concretamente para salir adelante, qué habilidades usaste, qué aprendiste en el proceso. Esta lista se va a convertir en tu evidencia personal, en tu propio archivo de pruebas, al que puedes recurrir cada vez que la ansiedad te haga sentir que no vas a poder con lo que tienes por delante. Quiero contarte una historia breve que ilustra muy bien este punto. Había una mujer, a la que llamaremos Silvia, que trabajaba como responsable de un área administrativa en una empresa mediana y que enfrentó, en un mismo año, 3 cambios importantes: un nuevo sistema informático, la llegada de un jefe nuevo con un estilo de liderazgo muy distinto al anterior y una reducción significativa en el tamaño de su equipo, lo cual implicó asumir tareas adicionales que antes no le correspondían. Cualquiera de esos 3 cambios, por separado, ya habría sido suficiente para generar ansiedad, pero los 3 juntos, en un periodo tan corto, la llevaron a un estado de agotamiento profundo. Sin embargo, cuando Silvia se sentó, meses después, a repasar cómo había logrado atravesar ese año, se dio cuenta de algo que la sorprendió profundamente: había resuelto cada uno de esos desafíos, uno por uno, sin darse el crédito suficiente en el momento, porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo el día a día como para detenerse a reconocer su propio avance. Cuando finalmente escribió esa lista de logros, entendió que la evidencia de su propia capacidad había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reconocida, y que esa evidencia, una vez nombrada con claridad, se convirtió en una fuente de confianza mucho más sólida que cualquier frase motivacional vacía que hubiera podido leer en cualquier otro lugar. La confianza que se construye de esta manera, con evidencia real y concreta, tiene una cualidad muy distinta a la confianza superficial, que depende del ánimo del momento. Es una confianza que resiste los días malos, porque no depende de sentirse bien todo el tiempo, depende de recordar, con hechos, que ya has demostrado tu capacidad una y otra vez a lo largo de los años. Y cada vez que enfrentas un nuevo desafío y logras superarlo, esa lista sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, sigue convirtiéndose en un cimiento cada vez más firme sobre el cual construir tu tranquilidad laboral, incluso en medio de la incertidumbre que, seamos honestos, siempre va a estar presente en cualquier entorno de trabajo, en cualquier etapa de la vida. Quiero hacerte una pregunta que va directo al corazón de lo que hemos construido hasta ahora. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver cada desafío nuevo como una amenaza a tu estabilidad, empezaras a verlo como una prueba más para agregar a tu lista de evidencias de capacidad? La diferencia entre estas dos formas de ver la misma situación no es pequeña, es abismal, porque una te paraliza y la otra te impulsa.
Y la mejor parte es que tú tienes el poder de decidir, de manera consciente, cuál de las dos historias vas a elegir contarte a ti mismo, a ti misma, la próxima vez que algo difícil aparezca en tu camino laboral. Si algo de lo que hemos hablado hasta ahora ha resonado contigo de manera especial, quiero invitarte a compartir este video con alguien que sepas que está atravesando un momento parecido, alguien que quizás nunca ha puesto en palabras esta ansiedad que carga en silencio. A veces, el regalo más valioso que le podemos dar a otra persona es simplemente mostrarle que existe un camino, que no está condenada a vivir así para siempre, que hay herramientas concretas, aplicables desde hoy mismo, que pueden empezar a cambiar la forma en la que se relaciona con su propio trabajo. Y si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo, porque lo que viene a continuación va a profundizar todavía más en estas ideas, llevándolas hacia un plan concreto que puedas aplicar durante los próximos días. Quiero hablarte ahora de un factor que casi nunca se nombra directamente, pero que influye de manera enorme en la ansiedad laboral que muchas personas cargan después de los 40 años. La relación con los compañeros de trabajo, especialmente con aquellos que son considerablemente más jóvenes. Es muy común sentir, en algún momento, una especie de distancia silenciosa, la sensación de que hablan un idioma distinto, de que tienen referencias culturales que tú no compartes del todo, de que se ríen de cosas que a ti te cuesta entender, de que forman grupos y dinámicas donde te sientes de alguna manera un poco de más, un poco fuera de lugar. Esta sensación, aunque parezca menor comparada con otras preocupaciones más concretas como la estabilidad del empleo, puede generar una ansiedad social muy real, una que se activa cada vez que entras a una sala llena de gente, cada vez que se organiza una actividad de equipo, cada vez que sientes que tienes que esforzarte más de lo que deberías para encajar en una conversación. Quiero ofrecerte una perspectiva distinta sobre esta situación, una que puede ayudarte a soltar buena parte de esa tensión. La conexión genuina entre personas no depende de compartir exactamente las mismas referencias culturales ni de tener la misma edad. Depende de algo mucho más profundo, de la curiosidad genuina por el otro, de la disposición a escuchar sin juzgar, de la capacidad de aportar algo valioso a la conversación, sin necesidad de fingir ser alguien que no eres. Las personas más jóvenes de tu equipo, en su gran mayoría, no están esperando que tú actúes como si tuvieras su misma edad. Muchas veces, lo que realmente valoran, aunque no siempre lo digan en voz alta, es justamente lo contrario, la perspectiva distinta que aportas, la calma que transmites cuando ellos están nerviosos, la experiencia que compartes cuando ellos enfrentan un problema por primera vez, la honestidad de alguien que ya no necesita fingir para sentirse valioso dentro de un grupo. Quiero proponerte un cambio pequeño pero significativo en la forma en la que te acercas a estas dinámicas sociales dentro del trabajo. En lugar de entrar a una conversación con la ansiedad de si vas a encajar o no, entra con una sola intención clara, mostrar curiosidad genuina por lo que la otra persona está compartiendo. Haz una pregunta real, escucha la respuesta con atención completa, sin estar pensando en lo que vas a decir después. Esta simple práctica cambia por completo la dinámica de cualquier interacción social, porque quita el foco de encima de ti mismo, de ti misma, y del miedo a ser juzgado o juzgada, y lo pone en la conexión genuina con la otra persona, que es, en el fondo, lo que casi todos buscamos en cualquier interacción humana, sin importar la edad que tengamos. Quiero contarte la historia de un hombre al que llamaremos Carlos, que después de cumplir 55 años, se incorporó a un equipo de trabajo donde el promedio de edad rondaba los 30 años. Durante las primeras semanas, Carlos sintió una ansiedad social muy intensa, evitaba almorzar con el equipo, se quedaba callado en las reuniones informales, y llegó incluso a considerar pedir un traslado a otra área solamente para evitar esa incomodidad constante. Sin embargo, un día, casi por casualidad, terminó sentado junto a uno de los miembros más jóvenes del equipo durante un almuerzo, y en lugar de quedarse en silencio como solía hacer, decidió hacerle una pregunta genuina sobre un proyecto en el que ese joven estaba trabajando. La conversación que siguió fue tan enriquecedora, tan genuina, que Carlos se dio cuenta de que había estado evitando conexiones valiosas por miedo a algo que, en la práctica, casi nunca sucedió: el rechazo. A partir de esa experiencia, Carlos empezó a aplicar de manera consciente esta práctica de la curiosidad genuina, y en pocas semanas, su relación con todo el equipo cambió de manera notable, no porque hubiera dejado de ser quien era, sino porque había dejado de esconderse detrás de una ansiedad que, en el fondo, nunca tuvo fundamentos tan sólidos como él imaginaba. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión más amplia, una que tiene que ver con el propósito que le das a tu trabajo, porque he observado, una y otra vez,
Que la ansiedad laboral se intensifica de manera notable cuando perdemos de vista el porqué profundo detrás de lo que hacemos cada día. Es muy fácil, después de tantos años en el mismo camino, que el trabajo se convierta en una sucesión de tareas mecánicas, de obligaciones que cumplir, de casillas que marcar, sin ninguna conexión visible con algo más grande que uno mismo. Y cuando el trabajo pierde ese sentido más profundo, cualquier dificultad se siente insoportable, porque ya no hay un propósito que la sostenga, que le dé contexto, que la haga sentir parte de algo que vale la pena. Quiero pedirte que te detengas un momento y te hagas una pregunta que quizás no te has hecho en mucho tiempo: ¿para quién o para qué trabajas, en el fondo, más allá del sueldo que recibes a fin de mes? Tal vez trabajas para sostener a tu familia, para darle a tus hijos oportunidades que tú no tuviste, para construir una jubilación tranquila, para seguir aprendiendo y sintiéndote útil, para dejar un legado profesional del que te sientas orgulloso, orgullosa. Cualquiera que sea tu respuesta, quiero que la traigas a tu mente de manera consciente cada vez que sientas que el trabajo se ha vuelto una carga vacía de sentido. Porque cuando reconectas con ese propósito más profundo, incluso las tareas más tediosas o las situaciones más difíciles se transforman, no porque dejen de ser difíciles, sino porque dejan de ser absurdas. Hay una diferencia enorme entre sufrir por algo que sientes que no tiene ningún sentido y esforzarte por algo que sabes, con claridad, para qué sirve. Aquí quiero introducir una cuarta frase ancla, que vamos a llevar con nosotros hacia el cierre de este recorrido. La frase es: mi trabajo de hoy construye el futuro que quiero para mí y para los míos. Repítela despacio, sintiéndola de verdad. Mi trabajo de hoy construye el futuro que quiero para mí y para los míos. Esta frase no niega las dificultades del presente, pero las ubica dentro de un marco mucho más amplio, uno que le da sentido al esfuerzo diario, uno que convierte cada jornada laboral, incluso las más difíciles, en un ladrillo más, dentro de una construcción mucho más grande y mucho más significativa que cualquier problema puntual de un solo día. Quiero compartirte una última metáfora para este bloque, que conecta directamente con esta idea del propósito. Imagina a alguien construyendo una catedral, hace varios siglos, en una época en la que las construcciones de esta magnitud podían tomar generaciones enteras en completarse. Es muy probable que muchos de los trabajadores que colocaron las primeras piedras nunca llegaran a ver la catedral terminada. Y sin embargo, cada uno de ellos trabajaba con una dedicación extraordinaria, colocando piedra tras piedra con precisión y cuidado, no porque fueran a ver el resultado final con sus propios ojos, sino porque entendían que estaban siendo parte de algo mucho más grande que su propia vida individual. Tu trabajo, cada día, cada tarea, cada esfuerzo, es también una piedra dentro de una construcción más grande, la vida que estás formando para ti, para las personas que amas, para el futuro que quieres habitar. Cuando recuerdas esto, cada jornada laboral deja de sentirse como un peso aislado y absurdo y empieza a sentirse como lo que realmente es, una parte necesaria y valiosa de algo mucho más grande que tú. Déjame preguntarte, con toda calma, ¿cuál es ese propósito más profundo que sostiene tu esfuerzo diario, aunque hoy lo hayas tenido un poco olvidado entre tanta presión y tanto ruido? Tómate un momento, aunque sea breve, para traerlo de nuevo a tu mente, y si te sientes con la confianza suficiente, compártelo en los comentarios. Me encantaría leer, uno por uno, los motivos profundos que sostienen el esfuerzo de cada persona que está escuchando este mensaje en este momento. A veces, leer el propósito de otra persona nos ayuda a reconectar con el nuestro propio, que muchas veces está más presente de lo que creemos, solo esperando que le prestemos atención de nuevo. Ahora quiero llevarte hacia algo muy concreto, un sistema completo que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo, diseñado específicamente para transformar tu relación con la ansiedad laboral en el transcurso de 48 horas, tal como te lo prometí al inicio de este recorrido. No es magia, es disciplina aplicada con intención, día tras día, hora tras hora. Vamos a llamarlo el plan de 7 días para la calma laboral, aunque las primeras 48 horas van a ser las más determinantes para que sientas un cambio real y perceptible. El primer día está dedicado por completo a la observación consciente. Durante todo el día, sin intentar cambiar nada todavía, simplemente presta atención a los momentos exactos en los que sientes que la ansiedad aparece. Anota, aunque sea de manera breve, la hora, la situación y el pensamiento que la acompañaba. No juzgues lo que encuentres, solo obsérvalo, como si fueras un investigador curioso estudiando su propio funcionamiento interno. Este simple acto de observación consciente, sin ningún intento de control todavía, ya empieza a generar una distancia saludable entre tú y tu ansiedad, porque en el momento en que la observas, ya no eres completamente ella, eres alguien que la está mirando desde afuera.
El segundo día, vas a empezar a aplicar la técnica del hecho verificable que te compartí anteriormente. Cada vez que identifiques un momento de ansiedad, detente y pregúntate qué es lo único que sabes con certeza absoluta, separando los hechos de las interpretaciones catastróficas que tu mente pudo haber construido. Además, esta noche y todas las noches siguientes, practica el registro de logros silenciosos, anotando una sola cosa que hiciste bien durante el día. El tercer día, vas a incorporar la respiración de 4 tiempos como una herramienta activa. Practícala al menos 3 veces durante la jornada laboral, especialmente antes de situaciones que anticipas como difíciles, una reunión importante, una conversación incómoda, un momento de mucha carga de trabajo. Nota cómo, con la práctica repetida, tu cuerpo empieza a responder más rápido a esta señal de calma. El cuarto día está dedicado al ejercicio del círculo de influencia real. Toma un momento por la mañana, antes de empezar tu jornada, y escribe tus preocupaciones actuales, separándolas entre lo que está dentro de tu control directo y lo que está fuera de él. Durante el resto del día, cada vez que tu mente vuelva a las preocupaciones que están fuera de tu control, practica conscientemente redirigir tu energía hacia lo que sí depende de ti. El quinto día, vas a trabajar directamente con las frases ancla que hemos construido a lo largo de este recorrido. Elige la que más resuene contigo en este momento de tu vida, y repítela varias veces durante el día, especialmente en los momentos en los que sientas que la voz crítica antigua intenta tomar el control. Puedes incluso escribirla en un papel pequeño y colocarlo en un lugar visible de tu espacio de trabajo como recordatorio constante. El sexto día, vas a practicar la conexión genuina con al menos una persona de tu entorno laboral, aplicando la curiosidad genuina de la que hablamos, sin ninguna expectativa de resultado específico, solamente con la intención de escuchar con atención completa y hacer una pregunta real. El séptimo día, vas a cerrar el ciclo revisando tu registro de logros silenciosos de toda la semana y vas a escribir, de manera breve, cómo se sintió tu ansiedad al inicio de este proceso comparada con cómo se siente ahora. Este acto de revisión consciente refuerza el aprendizaje y consolida los cambios que ya empezaste a construir, transformando lo que empezó como un ejercicio puntual en un nuevo hábito, más natural, más estable, más tuyo. Quiero complementar este plan de 7 días con un método más amplio, que puedes seguir usando mucho después de que termine esta primera semana, para sostener y profundizar los cambios que ya empezaste a construir. Lo llamo el método de las 3 fases para la estabilidad mental en el trabajo, y funciona como un ciclo que se repite continuamente, adaptándose a cualquier situación laboral nueva que se presente en tu camino, sin importar cuántos años más de carrera tengas por delante. La primera fase es la fase de observación, la misma que practicaste el primer día del plan de 7 días, pero ahora convertida en un hábito permanente. Cada vez que sientas que la ansiedad aparece, tu primer movimiento, antes de reaccionar de cualquier manera, es simplemente observar, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué pensamiento está acompañando esta sensación? ¿Es un hecho o es una interpretación? Esta pausa de observación, que al principio puede sentirse forzada, con la práctica se convierte en un reflejo natural, casi automático, que te da un espacio valiosísimo entre el estímulo que genera la ansiedad y tu respuesta ante ella. La segunda fase es la fase de reencuadre, en la que tomas activamente lo que observaste y le das una interpretación distinta, más justa, más equilibrada, apoyándote en las herramientas que hemos construido a lo largo de este recorrido. La separación entre hechos e interpretaciones, las frases ancla, el círculo de influencia real, el registro de tus propios logros y de las dificultades que ya has superado en el pasado. En esta fase, no se trata de negar la dificultad de la situación, se trata de verla desde un ángulo que te dé poder en lugar de quitártelo, un ángulo que reconozca la realidad sin exagerarla con historias catastróficas que tu mente construyó desde el miedo. La tercera fase es la fase de acción consciente, en la que, una vez que has observado y reencuadrado la situación, decides cuál es el siguiente paso concreto que vas a dar, un paso que esté dentro de tu círculo de influencia real, un paso pequeño pero firme, que te acerque a la solución en lugar de mantenerte atrapado en la parálisis de la preocupación. Puede ser algo tan simple como enviar un correo pidiendo claridad sobre una situación ambigua, o practicar la respiración de 4 tiempos antes de una conversación difícil, o simplemente decidir, de manera consciente, soltar por hoy una preocupación que no puedes resolver en este momento y confiar en que mañana tendrás más información o más energía para abordarla. Estas 3 fases, observación, reencuadre y acción consciente, forman un ciclo que puedes aplicar una y otra vez en cualquier situación laboral que te genere ansiedad, sin importar si es una reunión difícil, un cambio inesperado, una crítica recibida,
o simplemente ese peso acumulado de un día particularmente intenso. Cada vez que completas este ciclo, estás fortaleciendo un músculo mental nuevo, uno que, con el tiempo, va a responder cada vez más rápido, cada vez con más naturalidad, hasta que un día te des cuenta de que lo que antes te tomaba horas de rumiación ansiosa, ahora lo resuelves internamente en apenas unos minutos, con una claridad que antes te parecía completamente fuera de tu alcance. Quiero compartir contigo, antes de seguir avanzando, una lista de pequeños hábitos mentales que puedes ir incorporando, uno a la vez, no todos de golpe, a tu rutina diaria, porque he descubierto que estos hábitos, aunque parezcan simples, tienen un efecto acumulativo extraordinario cuando se practican con constancia a lo largo de las semanas y los meses. El primero es empezar el día con una intención clara, en lugar de empezarlo revisando inmediatamente el correo o las noticias. Antes de tomar el teléfono, dedica un minuto a pensar en cómo quieres sentirte hoy, en qué actitud quieres llevar contigo a tu jornada laboral, independientemente de lo que pase a tu alrededor. El segundo hábito es hacer una pausa consciente antes de reaccionar a cualquier mensaje o situación que te genere una respuesta emocional intensa. Esa pausa, de apenas unos segundos, es suficiente para que puedas elegir tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar desde el impulso del momento, que casi siempre viene cargado de la ansiedad acumulada. El tercer hábito es cerrar la jornada laboral con un pequeño ritual de transición, algo tan simple como escribir en una nota las 3 cosas más importantes para el día siguiente, y luego, de manera consciente, decirte a ti mismo, a ti misma, que el trabajo ha terminado por hoy, que ya hiciste lo que estaba en tus manos hacer, y que el resto puede esperar hasta mañana. Muchas personas cargan la ansiedad laboral hasta bien entrada la noche, incluso hasta el fin de semana, precisamente porque nunca se dan a sí mismas un permiso claro y consciente para cerrar ese capítulo del día. El cuarto hábito es cuidar tu cuerpo como si fuera la base sobre la cual se sostiene toda tu capacidad mental, porque en realidad lo es. Dormir las horas suficientes, moverte físicamente aunque sea con una caminata breve, hidratarte, alimentarte de manera consciente, no son lujos ni distracciones del trabajo importante, son la infraestructura misma que sostiene tu claridad mental, tu paciencia, tu capacidad de regular tus emociones frente a las dificultades del día a día. El quinto hábito, y quizás el más importante de todos, es practicar la autocompasión activa. Cuando cometas un error, cuando algo no salga como esperabas, en lugar de castigarte con la voz crítica antigua, practica hablarte con la misma paciencia y la misma comprensión con la que le hablarías a alguien que aprecias profundamente. Esto no es debilidad, ni indulgencia excesiva, es una de las bases más sólidas sobre las que se construye una confianza duradera, porque una persona que se trata a sí misma con crueldad constante nunca logra construir una seguridad interna estable, sin importar cuántos logros externos acumule. Quiero hablarte, en este penúltimo bloque de reflexión profunda, sobre algo que todos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida laboral, sin importar cuánto trabajo interno hayamos hecho. Los contratiempos, los reveses, los momentos en los que, a pesar de todo tu esfuerzo, algo sale mal. Porque sería deshonesto de mi parte prometerte que, al aplicar todo lo que hemos construido juntos hasta ahora, nunca más vas a enfrentar una crítica dura, un proyecto que fracasa, una decisión que no depende de ti y que afecta tu trabajo de manera negativa. Eso sería una promesa falsa, y yo no estoy aquí para venderte una fantasía, estoy aquí para darte herramientas reales para un mundo real, con dificultades reales. Lo que sí puedo prometerte es que, con las herramientas que hemos construido en este recorrido, tu relación con esos contratiempos va a ser radicalmente distinta a la que tenías antes. En lugar de que un revés te derrumbe durante semanas, alimentando la voz crítica antigua, activando la ansiedad anticipatoria sobre un futuro catastrófico, vas a poder aplicar el ciclo de las 3 fases que aprendimos hace un momento. Observas lo que sientes sin juzgarte por sentirlo. Reencuadras la situación separando los hechos de las interpretaciones exageradas y decides una acción concreta dentro de tu círculo de influencia real, en lugar de quedarte atrapado en la parálisis de la desesperanza. Quiero compartirte una última idea que va a acompañar este bloque de reflexión, y es la diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Son 2 cosas completamente distintas, aunque nuestra mente ansiosa tiende a confundirlas con mucha facilidad. Fracasar en una tarea específica, en un proyecto puntual, en una decisión concreta, es parte inevitable de cualquier carrera que tenga algún grado de ambición y de crecimiento real. Nadie que haya construido algo valioso en su vida laboral lo hizo sin atravesar momentos de fracaso puntual. Pero fracasar en algo específico no te convierte, de ninguna manera, en un fracaso como persona.
Esa es exactamente la confusión que la voz crítica antigua intenta instalar cada vez que algo sale mal, tomando un evento puntual y convirtiéndolo en una sentencia global sobre tu valor. Y esa confusión es la que, más que ningún error real, alimenta la ansiedad laboral crónica a lo largo de los años. Quiero darte una última frase ancla para este penúltimo bloque, una que puedes usar específicamente en los momentos de contratiempo real. La frase es: este resultado no define quién soy, define solo lo que pasó esta vez. Repítela cuando la necesites: este resultado no define quién soy, define solo lo que pasó esta vez. Esta frase te permite sostener la responsabilidad real por tus acciones, sin caer en la trampa de convertir un evento puntual en una identidad permanente. Puedes analizar qué salió mal, puedes aprender de ello, puedes ajustar tu enfoque para la próxima vez. Todo eso es parte natural y saludable del crecimiento profesional. Pero puedes hacer todo eso sin destruir tu propia estima en el proceso, sin permitir que un solo evento reescriba, en tu mente, toda la historia de tu valor como profesional y como persona. Antes de cerrar este recorrido, quiero hacerte una última pregunta, tal vez la más importante de todas las que te he hecho hasta ahora. Si pudieras mirar tu vida laboral dentro de 10 años, mirando hacia atrás, hacia este mismo momento en el que estás escuchando estas palabras, ¿qué te gustaría haber decidido hoy? ¿Te gustaría haber seguido cargando esta misma ansiedad, día tras día, dejando que la voz crítica antigua siguiera dirigiendo tus decisiones? ¿O te gustaría haber sido la persona que, en este preciso momento, decidió tomar en serio su propia paz mental y empezó, aunque fuera con pasos pequeños, a construir una relación distinta con su trabajo y consigo misma? La respuesta, estoy seguro, ya la sientes con claridad dentro de ti. Quiero pedirte, una vez más, que dejes un comentario, esta vez contándome cuál de todas las herramientas que hemos compartido en este recorrido sientes que vas a empezar a aplicar hoy mismo, en las próximas horas. Escribirlo, comprometerte públicamente aunque sea frente a una comunidad de desconocidos que están pasando por procesos similares al tuyo, aumenta enormemente la probabilidad de que realmente lo lleves a la práctica, en lugar de que se quede solamente como una buena intención que se disuelve con el paso de los días. Y si llegaste hasta aquí, si has escuchado con atención todo este recorrido, te pido, de todo corazón, que le des like a este video y que te suscribas al canal, porque este tipo de contenido solo puede seguir existiendo y seguir llegando a más personas gracias a gestos tan simples como estos, que no te cuestan nada, pero que significan mucho para que sigamos construyendo, juntos, este espacio de calma y de claridad para quienes lo necesitan. Antes de despedirme del todo, quiero regalarte algunas aplicaciones muy concretas de todo lo que hemos construido, pensadas para situaciones específicas que probablemente reconoces de tu propia vida laboral, porque toda esta filosofía, por más profunda que sea, solo tiene valor real cuando se convierte en acción concreta frente a los momentos difíciles del día a día. Pensemos, por ejemplo, en esa situación tan común de tener que hablar frente a un grupo, ya sea en una reunión de equipo, una presentación ante la dirección, o incluso una simple actualización de estado frente a tus compañeros. Si sientes que tu corazón se acelera, que tus manos empiezan a sudar, que tu mente se queda momentáneamente en blanco solo de pensar en ese momento, quiero que apliques esta secuencia concreta. Unos minutos antes, busca un lugar tranquilo, aunque sea el baño de la oficina, y practica la respiración de 4 tiempos durante al menos 3 ciclos completos. Mientras respiras, repite internamente tu frase ancla de confianza: he resuelto problemas difíciles antes, y tengo la capacidad de resolver este también. Y justo antes de entrar a la sala o de encender la cámara, recuerda que no necesitas ser perfecto ni perfecta, solamente necesitas ser claro, clara, y honesto, honesta, con lo que sabes y con lo que aportas, que siempre es más valioso de lo que tu ansiedad te hace creer en ese momento. Pensemos también en otra situación muy común: recibir una crítica o una retroalimentación negativa sobre tu trabajo, especialmente delante de otras personas. Este tipo de momentos activa con mucha fuerza la voz crítica antigua, que aprovecha la crítica externa para amplificarla internamente, convirtiendo un comentario puntual sobre una tarea específica en una sentencia global sobre tu valor completo como profesional. La próxima vez que esto suceda, quiero que apliques el ciclo completo de las 3 fases. Primero, observa lo que sientes en tu cuerpo, sin juzgarte por sentirlo, permitiéndote notar la incomodidad sin huir de ella ni reprimirla. Segundo, reencuadra la situación separando el hecho concreto: recibí una crítica específica sobre esta tarea puntual, de la interpretación exagerada: esto significa que no sirvo para este trabajo. Tercero,
Decide una acción concreta dentro de tu círculo de influencia real, que puede ser tan simple como preguntar, con calma genuina, ¿qué específicamente puedo mejorar la próxima vez? Una pregunta que, lejos de mostrar debilidad, demuestra una madurez profesional que muy pocas personas logran sostener en el calor del momento. Pensemos, por último, en esa situación tan particular de sentir que estás quedando rezagado o rezagada frente a un cambio organizacional importante, como una fusión de empresas, un cambio de liderazgo, o una reestructuración que afecta directamente a tu área. En estos momentos, la incertidumbre es real, y sería deshonesto pedirte que finjas que no existe. Pero recuerda el círculo de influencia real, dentro de esa incertidumbre general, que probablemente cae fuera de tu control directo, siempre hay pequeñas acciones concretas que sí puedes tomar. Puedes mantenerte informado de manera activa, sin caer en la especulación ansiosa constante. Puedes fortalecer las relaciones de confianza dentro de tu equipo actual. Puedes seguir invirtiendo en tu propio desarrollo profesional, actualizando tus habilidades, de modo que, sin importar cómo se resuelva la situación organizacional, tú sigas siendo una persona valiosa y preparada, con opciones reales, dentro o fuera de esa empresa en particular. Esa preparación constante, sostenida a lo largo del tiempo, es quizás una de las formas más profundas de seguridad laboral que existen, mucho más confiable que cualquier promesa externa de estabilidad, porque depende enteramente de ti y nadie te la puede quitar. Quiero compartir contigo un último ejercicio, uno que puedes convertir en un ritual matutino, apenas unos minutos cada mañana, antes de que el ruido del día se apodere de tu atención. Se llama la visualización de la persona firme, y funciona de la siguiente manera. Al despertar, antes de tomar el teléfono, antes de revisar cualquier mensaje o notificación, cierra los ojos durante un par de minutos y visualízate a ti mismo, a ti misma, atravesando tu jornada laboral desde un lugar de calma genuina. Imagina cómo caminas hacia tu lugar de trabajo, o cómo te sientas frente a tu computador, con los hombros relajados, con la respiración pausada, con una expresión tranquila en tu rostro. Imagina que, si surge una dificultad durante el día, la enfrentas desde ese mismo lugar de calma, aplicando las herramientas que ya conoces, sin dejar que el pánico tome el control. No se trata de imaginar que todo va a salir perfecto, sería una expectativa poco realista, sino de imaginar que, salga lo que salga, tú vas a estar bien, vas a poder sostenerte, vas a poder resolver lo que se presente uno de los pasos a la vez. Esta práctica, aunque parezca simple, tiene un fundamento muy sólido en la manera en la que funciona nuestra mente. Cuando visualizamos, de manera repetida y detallada, una versión calmada y capaz de nosotros mismos enfrentando una situación, estamos, en cierto sentido, ensayando esa respuesta antes de que la situación real ocurra. Y cuando la situación real finalmente llega, nuestra mente y nuestro cuerpo tienen ya un camino más familiar por el cual transitar, en lugar de reaccionar completamente desde cero, desde el pánico puro. Es similar a lo que hacen los atletas de alto rendimiento antes de una competencia importante, visualizando cada movimiento, cada decisión, cada respuesta posible, para que, llegado el momento real, el cuerpo y la mente ya tengan un mapa interno al cual recurrir. Quiero invitarte a practicar esta visualización cada mañana durante los próximos días, empezando desde mañana mismo. No necesitas ningún ambiente especial, ninguna preparación complicada, solamente 2 o 3 minutos de tranquilidad antes de que empiece el ritmo acelerado del día. Con el tiempo, vas a notar que esta breve práctica matutina se convierte en un ancla poderosa, una especie de punto de referencia interno al que puedes volver mentalmente durante el día, cada vez que sientas que la ansiedad empieza a tomar el control, recordando esa versión calmada y firme de ti mismo, de ti misma, que visualizaste al despertar, y que, en el fondo, ya existe dentro de ti, esperando el espacio y la práctica constante para manifestarse cada vez con más naturalidad en tu vida laboral cotidiana. Quiero que sepas, para cerrar esta parte del recorrido, que todo lo que hemos compartido hoy, las frases ancla, la respiración de 4 tiempos, el círculo de influencia real, el registro de logros silenciosos, el ciclo de observación, reencuadre y acción consciente, la visualización matutina, no son técnicas aisladas que funcionan de manera mágica con un solo uso. Son piezas de un mismo sistema, que se refuerzan mutuamente cuando las practicas con constancia. Al principio, es posible que necesites recordarlas de manera consciente, casi forzada, cada vez que la ansiedad aparece. Pero con la repetición constante, día tras día, estas prácticas se van integrando cada vez más profundamente en tu forma natural de responder ante las dificultades, hasta que un día,
Sin que lo planifiques de manera consciente, te vas a dar cuenta de que ya no reaccionas desde el pánico automático que quizás llevabas años arrastrando, sino desde una calma genuina, construida con paciencia, con disciplina, y con la certeza profunda de que, pase lo que pase en tu trabajo, tienes dentro de ti todas las herramientas necesarias para sostenerte con firmeza. Hay un último tema que quiero abordar contigo, porque está profundamente conectado con todo lo que hemos construido hasta ahora, y es la capacidad de poner límites saludables dentro de tu vida laboral. Muchas personas que cargan una ansiedad laboral intensa, especialmente después de tantos años de disciplina y de esfuerzo constante, tienen una dificultad enorme para decir que no, para reconocer sus propios límites, para pedir ayuda cuando la carga de trabajo se vuelve insostenible. Y esta dificultad no viene de la pereza ni de la falta de compromiso, viene, casi siempre, del miedo profundo a ser vistas, como alguien que no puede con todo, alguien que ya no rinde al mismo nivel que antes, alguien prescindible. Quiero decirte algo que puede sonar contradictorio al principio, pero que con el tiempo vas a comprobar como una de las verdades más sólidas de este recorrido: aprender a decir que no, de manera clara y respetuosa, no te hace menos valioso ni menos valiosa dentro de tu trabajo, te hace más sostenible, más confiable, más capaz de entregar resultados de calidad en el largo plazo. Una persona que acepta todo, que nunca establece límites, que se sobrecarga constantemente por miedo a decepcionar, termina, tarde o temprano, agotada, propensa a errores, incapaz de sostener el mismo nivel de excelencia que la caracterizaba al principio. En cambio, una persona que sabe reconocer sus propios límites, que comunica con claridad cuando una carga de trabajo es excesiva, que pide ayuda cuando la necesita, se convierte en una persona mucho más confiable a largo plazo, porque su rendimiento no depende de un sacrificio insostenible, sino de una gestión inteligente y honesta de su propia energía. Quiero darte una quinta y última frase ancla para cerrar este recorrido de reflexiones profundas. La frase es: cuidar mi energía es cuidar la calidad de lo que entrego. Repítela conmigo una vez más. Cuidar mi energía es cuidar la calidad de lo que entrego. Esta frase te va a acompañar cada vez que sientas la tentación de aceptar una carga adicional que ya sabes, en el fondo, que va a comprometer tu bienestar y eventualmente la calidad misma de tu trabajo. No se trata de volverte una persona que evita el esfuerzo, se trata de reconocer que el esfuerzo sostenible, el que puedes mantener durante años, incluso durante décadas, requiere de límites conscientes, de descanso genuino, de momentos de desconexión real que le permitan a tu mente y a tu cuerpo recuperarse antes de la siguiente etapa de esfuerzo. Quiero proponerte una práctica muy concreta para empezar a construir este límite saludable desde hoy mismo. La próxima vez que alguien te pida algo adicional en el trabajo, en lugar de responder inmediatamente con un sí automático, date el permiso de decir: déjame revisar mi carga actual y te confirmo en un momento. Esta simple frase te da el espacio necesario para evaluar, con calma, si realmente puedes asumir esa tarea adicional sin comprometer tu bienestar ni la calidad de tus otros compromisos, en lugar de decidir desde el impulso automático de complacer, que tantas veces termina generando una sobrecarga silenciosa que, con el tiempo, se convierte en una de las fuentes más profundas de la ansiedad laboral crónica. Este límite saludable también se aplica a tu tiempo de descanso fuera del horario laboral. Quiero invitarte a establecer, de manera consciente, un momento claro de cierre cada día, un momento en el que decides, de manera deliberada, que el trabajo ha terminado, y que el resto de la tarde o de la noche pertenece a ti, a tu familia, a tu descanso genuino. Esto no significa que nunca vayas a pensar en el trabajo fuera de ese horario, sería poco realista prometerte algo así, pero sí significa que puedes practicar, de manera consciente, redirigir tu atención cada vez que notes que tu mente vuelve a girar alrededor de preocupaciones laborales en un momento que habías reservado para ti mismo, para ti misma. Con el tiempo, esta práctica constante de poner límites claros, tanto en la carga de trabajo que aceptas como en los momentos de descanso que te permites, se convierte en uno de los pilares más sólidos sobre los cuales se sostiene una carrera larga, saludable y verdaderamente sostenible. Con todas estas herramientas ya en tus manos, la observación consciente, las frases ancla, la respiración de 4 tiempos, el círculo de influencia real, el registro de tus propios logros, el ciclo de observación, reencuadre y acción, la visualización matutina y ahora también el arte de poner límites saludables, quiero llevarte hacia el cierre de este recorrido que empezamos juntos hace ya un buen rato. Quiero cerrar este recorrido contigo de la misma manera en la que lo empezamos, hablándote de frente, sin adornos innecesarios,
porque lo que hemos construido juntos durante este tiempo merece un cierre igual de honesto que su comienzo. Hemos hablado de historias que la mente construye en los espacios vacíos de la incertidumbre, y de cómo esas historias se pueden reescribir cuando aprendes a separar los hechos de las interpretaciones. Hemos hablado de esa voz crítica antigua que lleva años repitiendo las mismas frases duras, y de cómo puedes empezar a responderle con una voz nueva, más justa, más honesta con quien realmente eres hoy. Hemos hablado del peso de comparar tu presente con tu pasado, y de cómo cada situación nueva merece ser vista con ojos nuevos, sin la carga innecesaria de todas las piedras que fuiste acumulando en el camino. Hemos hablado de tu cuerpo, de tu respiración, de esa herramienta tan simple y tan poderosa que siempre está disponible, en cualquier momento, para devolverte la calma cuando más la necesitas. Hemos hablado del círculo de tu influencia real, y de cómo la energía que inviertes en lo que sí depende de ti se convierte en resultados concretos, mientras que la energía que se pierde en lo que no controlas solamente alimenta más ansiedad. Hemos hablado de la confianza construida con evidencia real, de la conexión genuina con quienes te rodean, del propósito profundo que sostiene tu esfuerzo diario, y de la diferencia esencial entre fracasar en algo puntual y convertir ese fracaso puntual en una sentencia sobre tu valor como persona. Quiero dejarte con una última imagen, una metáfora que espero te acompañe mucho después de que termine este video. Piensa en un faro, de esos que se alzan sobre los acantilados junto al mar, resistiendo tormentas, vientos fuertes, la erosión constante del agua salada a lo largo de los años. Ese faro no evita que existan las tormentas. No tiene ningún poder sobre el clima, sobre las olas, sobre la fuerza del viento que golpea sus paredes noche tras noche. Y sin embargo sigue en pie, firme, sólido, porque su fortaleza no depende de que el mar esté en calma, depende de sus cimientos profundos, construidos con materiales pensados exactamente para resistir la intemperie. Y mientras resiste, mientras se mantiene firme en medio de la tormenta, ese mismo faro cumple su función más importante, emite una luz constante, clara, confiable, que guía a otros barcos, a otras personas que están navegando en medio de su propia oscuridad, buscando un punto fijo al cual orientarse. Tú puedes ser ese faro, para ti mismo, para ti misma, y también para quienes te rodean, para los compañeros más jóvenes que te observan sin decirlo, para tu familia que necesita verte estable incluso en medio de la incertidumbre, para las personas que llegarán después de ti a los mismos espacios de trabajo que hoy sientes tan inciertos. No porque hayas eliminado por completo la ansiedad de tu vida, eso sería una promesa imposible, sino porque has construido, piedra por piedra, palabra por palabra, práctica por práctica, unos cimientos internos lo suficientemente firmes como para sostenerte en medio de cualquier tormenta que tu trabajo, o la vida en general, decida traer a tu camino. Las próximas 48 horas están frente a ti, esperando a que decidas qué vas a hacer con ellas. Puedes dejarlas pasar como han pasado tantas otras, cargando la misma ansiedad de siempre, escuchando a la misma voz crítica antigua, atrapado, atrapada, en historias que tu mente construyó desde el miedo. O puedes decidir, desde este mismo instante, aplicar aunque sea una sola de las herramientas que hemos compartido hoy y empezar a sentir, poco a poco, cómo esa opresión en el pecho comienza a aflojarse, cómo esa claridad que creías perdida empieza a regresar, cómo esa versión tuya, calmada, firme, segura de sí misma, que tal vez sentías muy lejana, empieza a hacerse presente, un poco más cada día, un poco más con cada práctica repetida, hasta que un día, no muy lejano, te des cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó a escuchar este video, sino alguien que decidió, con toda intención, construir su propio faro, y que ahora, desde esa firmeza recién construida, tiene mucho más para ofrecerle al mundo, y sobre todo, a sí mismo, a sí misma. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haberte dado este tiempo, y por permitirte, aunque sea por unos minutos, imaginar una versión de tu vida laboral hecha de calma, de claridad y de fuerza tranquila. Esa versión existe, y está mucho más cerca de lo que hoy imaginas.